Hola, hola queridos emprendedores y empresarios. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema de conceptos de estructura de costos y cómo aplicarlos con éxito. En esta ocasión vamos a ver cómo le colocamos números a esos conceptos que aprendimos la vez pasada, de tal manera que los podamos comprender de una forma práctica. Así que empecemos. De manera concreta, los elementos o componentes de una estructura de costos y su secuencia para obtener la utilidad operativa, que es el centro de la estructuración de costos, se determina de la siguiente forma. El primer componente o elemento son las ventas netas del periodo. Siempre se sugiere que manejemos periodos mínimo de un mes, a los cuales se le va a restar los costos de venta. Estos costos de venta se componen de los tres elementos del costo: materia prima o materiales, mano de obra directa y los costos indirectos. Las ventas menos el costo de ventas nos va a dar como resultado la utilidad bruta, pero esta no es la utilidad final. A esta utilidad bruta le restamos los gastos operativos, consistente en los gastos administrativos y los gastos de venta, lo cual nos va a permitir obtener la utilidad operativa, que, como dijimos, es el centro y la finalidad del proceso de la estructuración de costos. Aquí podemos apreciar un ejemplo de una estructura de costos. En esta estructura de costos que corresponde a un restaurante, vemos que están los elementos que ya explicamos. Cada uno de estos elementos nos permite conocer la realidad de nuestro negocio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí en enero tenemos las ventas, que son de $32,918, son el 100%. Y cada uno de los componentes que ya explicamos, esos componentes van a indicarnos la participación que tienen sobre el total de ventas. Así, la materia prima es un 53.63% del total de las ventas. ¿Qué quiere decir? Que de cada $100 que se venden, se destinan $53.63 para pagar los ingredientes utilizados en los platos, y así con cada uno de los ítems. De esta forma podemos ir midiendo la composición y el impacto de cada uno de los componentes. De igual forma, después del costo de venta, los tres elementos que ya explicamos, que corresponden al costo de lo que yo vendo, en este caso el costo de los platos que se venden, y nos genera una utilidad del 12.91. ¿Qué quiere decir? Que en este primer mes, las ventas, una vez descontado el costo del producto vendido, nos queda $12.91 por cada $100 vendidos. Esta es la utilidad bruta, a la cual le vamos a reducir esos gastos de administración que nos permiten mantener el funcionamiento, como el arriendo, los servicios públicos, etcétera, y también reducirle todos los pagos que hacemos en términos de publicidad y promoción, lo cual al final nos dice que de esos 12.91% hay que descontar 29.19% o $29.19, lo cual nos daría una pérdida de $16.28. ¿Qué quiere decir? Que por cada $100 que vendimos, hemos perdido $16.28. O sea, el negocio está en pérdidas. Analizando esta estructura, ¿qué sucedió? Que este 53.63% de la materia prima era muy elevada. Fuimos e investigamos y resulta que las personas que trabajan en la cocina, los cocineros, no respetaban las recetas, se hacían compras excesivas y había mucho producto que se dañaba.
y había que deshacerse de él. Entonces eso incrementaba los costos. Entonces, como conocemos nuestra estructura y vemos cuando hay un elemento que está muy elevado, en el siguiente mes comenzamos a hacer esas correcciones y pasamos de un 53.63% sobre las ventas a un 34.27%. Y otros ítems comenzamos a trabajar en ellos y vemos cómo sistemáticamente se redujeron porque analizamos su composición y vimos, para ser más eficientes, cuáles eran necesarios y cuáles no. Ahora, en el siguiente mes, en los siguientes 2 meses, identificamos que otra vez volvimos a tener pérdida. Y específicamente al analizar la estructura, esos porcentajes, nos dimos cuenta que el sobrecosto, la elevación de los costos se dio en los gastos administrativos. Entonces esa fue la causa que generó la pérdida, porque los otros ítems estaban controlados. ¿Qué fue lo que identificamos? Que en la parte administrativa, en la parte de pagos, habían unos pagos no justificados, y también identificamos que la persona encargada estaba haciendo un mal uso de los procesos de pagos y por lo tanto fue desvinculado de la empresa. ¿Eso qué nos permitió? Que en los siguientes 2 meses vemos que ya se controló y no se volvieron a presentar esos sobrecostos. En los meses siguientes, como hemos venido controlando la estructura, vigilando esos porcentajes de participación de cada componente, de esa manera la estructura de costos nos sirve para poder controlar los costos, los pagos que hacemos, ser más eficientes en el uso de recursos, y si somos más eficientes en el uso de recursos, podemos maximizar la utilidad que podemos generar de nuestro negocio o empresa. Bueno, me parece que más fácil, imposible. Ya tenemos claro lo que es una estructura de costos, la importancia y los beneficios derivados que lo podamos aplicar en nuestros negocios, y ya sabemos cómo es la parte práctica en términos de los conceptos numéricos, los datos que debemos de manejar para poderlos llevarlo a la práctica. Ahora que ya terminamos esta parte de los conceptos, en nuestra próxima ocasión vamos a ver diferentes casos, paso a paso, de tal manera que vamos a ver cómo aplicamos este concepto a diferentes tipos de negocios, de empresas, como sería el caso de un restaurante, un salón de belleza, un supermercado. Entonces, no se diga más, y en la próxima ocasión ya entraremos a la aplicación concreta en modelos empresariales concretos.